Muy buenas noches, Dios les bendice. Estamos aquí nuevamente para nuestro estudio de los miércoles. Hoy nos toca ver el libro de Apocalipsis, capítulo 9. Vamos a orar para iniciar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos tantísimas gracias por todo cuanto tú haces, hermoso mío, pidiéndote tu amor, tu favor, tu misericordia, tu poder y todo cuanto tú eres. Te rogamos, Señor, que nos des de tu sabiduría, una sabiduría apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Te rogamos, precioso Rey del cielo, que te magnifiques y que hagas obra perfecta y más que perfecta, maravillosa, Señor, delante de tus ojos, para que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, dándote siempre gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vimos la semana pasada el capítulo 8 y empezó con lo del séptimo sello, nos fue hablando de las trompetas, y hoy vamos a iniciar con el capítulo 9, verso 1. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Este quinto ángel nos habla de un número especial que es la gracia, pero no debemos perder de vista en qué orden van estas trompetas, porque no debemos olvidar los primeros versos que tiene el capítulo 8 y de qué nos habla cada uno de ellos. Y decir que cayó una estrella se refiere a que cayó un ángel, porque acuérdense lo que dice Apocalipsis 1:20, dice: y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, y de las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Entonces ya nos está definiendo claramente que lo que descendió fue un ángel, lo que bajó fue un ángel. Esto nos habla de lo natural y de lo espiritual, y a este ángel se le otorgó poder para ir y abrir el abismo para que el enemigo pudiera hacer lo que tenía que hacer. Oiga, ¿era un demonio? No, de ninguna manera. Pero el Señor habló de que iba a abrir la faz del abismo, las puertas del abismo, para que el enemigo empezara a hacer pues el trabajo que tiene que hacer, porque se tiene que cumplir lo establecido en las profecías. Verso 2. ¿Y a qué se refiere con el abismo? Pues se refiere al infierno realmente, ¿no? Y a todas las partes bajas, en donde habitan demonios, espíritus inmundos, huestes, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, y todo ese tipo de situaciones, incluyendo las plagas, para que puedan salir. Y el abismo, y abrió el pozo del abismo, verso 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es como cuando hace erupción un volcán y levanta la ceniza, todo se oscurece, ¿sí? Y esto significa que la oscuridad o las tinieblas se van a posicionar o posesionar de la tierra en ese tiempo, y esto va a oscurecer todo y le va a favorecer al enemigo para que se pueda realizar la obra que tiene que realizar el enemigo. No perdamos de vista que el sol es una estrella que creó el Señor, tal cual lo dice el libro de Génesis, pero me llama mucho la atención que dice: y el aire por el humo del pozo. Perdón. Resulta ser que dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, cabe hacer mención que también maneja el aire, porque él es el que lo maneja, y esto le da oportunidad de visualizar y moverse en todos los ámbitos en la tierra en donde hay aire. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces imagínense las langostas, que son realmente saltamontes, chapulines, pero grandes, y se les dio poder como un escorpión. Imagínense usted un alacrán con alas. Está complicadísimo. Pero esto realmente nos habla de dos cosas: de que vendrá la plaga sobre la tierra, y esa plaga es natural y espiritual, ¿sí?
Las langostas son una plaga depredadora que lastiman las cosechas de todo tipo y la provisión que genera. Estas langostas van a tener poder como escorpiones, dice, se les dio poder como escorpiones. Esto nos habla de que son una figura de maldad, tal cual. ¿De dónde saca usted eso? Los egipcios lo tomaban como símbolo de poder y autoridad. El grueso de los sarcófagos egipcios tenían la inscripción de un escorpión porque manifestaban que ese escorpión iba a cuidar al individuo que estaba en el sarcófago, que en este caso eran los faraones en primera instancia, ¿no? Pero a veces algunos faraones dijeron, bueno, que ellos querían que estuviera su esposa en otro sarcófago, y todos los sarcófagos tienen inscripciones de escorpiones manifestando lo siguiente. Número uno, para que en la reencarnación que manejaban ellos pudieran reproducirse sexualmente a través de lo manifestado por la diosa Selk, y esta diosa podía proliferar en la reencarnación con estos supuestos seres vivos. Y esto también porque generaban una reproducción muy rápida, muy pronta, y para que de la misma manera los mismos faraones se pudieran reproducir prontamente sin ningún problema. Y como les estaba yo manifestando hace un momento, esta sexualidad se fundamentaba en la diosa Selk, porque se creía que ella misma los iba a respaldar. ¿Sí? Verso 4. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde, ni a ningún árbol. Esto es bien importante, ahorita lo vamos a ver. Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto es bien importante. Aquí nos muestra Dios que va a haber un tipo de represión, pero no es para la creación. O sea, para las plantas, lo dice claramente, no va a haber, porque no iban a dañar la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. Esto habla de toda la vegetación de la tierra, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus vidas, o en sus frentes más bien. Aquí nos muestra esta situación, como les digo, de represión. Y recordemos que dice el libro de los Salmos, capítulo 1, lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces aquellos que sean como árboles plantados junto a corrientes de aguas, no los van a tocar esas langostas. ¿Por qué? Porque también nos dice que el sello de Dios es el haber recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida y el tener al Espíritu Santo en nosotros. Pero como estas langostas son espirituales y naturales, entonces ellas van a poder definir qué sí es lo que tocan y qué no es lo que tocan. ¿A qué me refiero? La Biblia nos muestra que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios le ordenó a Moisés que mataran un borrego, que mataran un animal para la Pascua, que lo prepararan, y que con la sangre de ese animalito, de ese cordero, es la palabra correcta, de ese cordero, ungieran el poste, el dintel de la puerta y los postes de la puerta, para que el espíritu de la muerte no llegara. Es figurativamente lo mismo, porque cuando recibimos al Señor Jesucristo tenemos el sello del Espíritu Santo, y esto nos lleva forzosamente a realizar, entender y comprender lo que Dios quiere que vivamos, entendamos y comprendamos, que es el hecho de las personas que se queden van a tener el sello del Espíritu Santo y no van a ser molestadas por esta plaga. Ahora, hay algo que es bien importante que les quiero mencionar.
porque los sellos nos hablan de muchas cosas. Génesis 38:16 dice lo siguiente: y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Esto nos está hablando de Judá. Entonces él fue a buscar una mujer y encontró, según él, una ramera, y resulta ser que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello. Porque el sello es algo bien importante. Hoy por hoy no tenemos un sello como tal, que digamos, es bien importante porque muchas personas firman con un facsímil que es un sello. Pero en la antigüedad, pongamos, los reyes sellaban con su anillo, se ponía la cera y el sello estaba en el anillo y se quedaba grabada la imagen que tenía el anillo del rey. Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llevó a ella y concibió de ella. Resultó ser, nos vamos hasta el verso 24, Génesis 38:24, dice, sucedió que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada, por el pecado en teoría. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas estas cosas, del varón de quien son estas cosas, es que como dice, porque aquí está Génesis, es que se movió aquí, 38:25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Y también dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces nos habla de 3 cosas bien importantes. El sello hablaba de la persona, la identificación de la persona como tal. El cordón era lo que se utilizaba para ceñirse en ese entonces. Y el báculo era la figura de autoridad que tenía el varón. Entonces él le entregó su sello, que era su distintivo delante de la gente, entregó el cordón, eso quiere decir que no estaba ceñido, y el no estar ceñido es no estar en orden, y el báculo, entregó su autoridad. Por eso ella tuvo la capacidad de decir el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo. Y nunca más la conoció, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno. Pero reitero, lo importante era el sello, porque el báculo, pues sí es la autoridad, pero esa nada más es entregada a una sola persona. El sello, en este caso, va a ser para muchos. Ahora bien, en el libro del Éxodo, cuando Dios le da instrucciones a Moisés en cuanto a la vestidura de los sacerdotes, Éxodo 28:36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. La diadema, por decirlo así, tenía que decir santidad a Jehová, forzoso, porque eso era la situación que debería de traer sellada el sacerdote en su vida para poderse comportar delante de los demás como lo que es o debe ser un santo a Jehová. Eso es bien importante. Y si nos vamos al capítulo 39, verso 30, dice lo siguiente: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Era la diadema que traía el sacerdote y le pusieron su letrerito, una lámina de oro puro que decía santidad a Jehová, obviamente como sello de grabado. Ahora bien, hay una parte que a mí me gusta mucho, a mí me llena mucho el corazón, que es Cantar de los Cantares,
En el capítulo 8, versos 5 y 6 dice lo siguiente: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. El sello es algo tremendo, es algo fuerte, es importante. Aquí Salomón es la figura de nuestro Señor Jesucristo y la sulamita es figura de la iglesia gentil, que somos nosotros, que debemos tener ese sello en nuestro corazón, forzosamente. Vamos al verso 5 del capítulo 9. Dice: y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Esto es importante. El tormento era por la infidelidad o por las infidelidades o pecados que había tenido el pueblo de Dios con el Señor. 5 meses nos habla de un tiempo definido. 5 es gracia, y si lo multiplicamos por los 30 días, son 150 días que nos dan la plenitud de un jubileo. Y esa plenitud del jubileo nos lleva a entender una situación de favor para las vidas de aquellos que están en esta situación. ¿Y por qué? Porque Dios está permitiendo esto para que se arrepientan y se vuelvan a Cristo, aún con la persecución. ¿Sí? Muy bien, vamos a lo siguiente. Ok. Recordemos lo que nos dice el profeta Daniel en lo siguiente. Daniel 7:24 al 26 dice lo siguiente: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de las temporalidades que se van a vivir en la tribulación y gran tribulación. Dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces, estos 150 días son la mitad de uno de esos tiempos de los que habla la palabra de Dios, y nos dice que esos tiempos van a ser aproximadamente 3 años y medio. Entonces, esta situación nos habla muy puntualmente de algunas situaciones y circunstancias que debemos entender, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos estos 5 meses, pues es una figura de proporcionalidad que realmente viene a ser como el 5% del tiempo que va a durar esa tribulación. Apocalipsis 9:6 dice lo siguiente: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto es porque los tormentos serán bien fuertes, y para mucha gente será mejor estar muerta que estar en esa situación de tribulación. Ahora, ¿quién va a dirigir estos ataques? El mismo Satanás. Él es el que los va a dirigir, porque pues pero es su chamba y la hace bien. Vamos al verso 7 de Apocalipsis 9.
El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Y en las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. ¿Qué quiere decir esto? Las langostas pueden ser figura de varias cosas. Vamos a ver primero algunas figuras, ¿no? La langosta ya sabemos que es un chapulín, por decirlo así, un grillo grande con alas que devasta los plantíos, porque vuela, come y echa a perder los plantíos. Aquí, esta figura de la langosta nos habla de todas aquellas situaciones que van a echar a perder la buena palabra que está recibiendo la iglesia. ¿Y cómo va a ser esto? Hoy por hoy hay muchas situaciones, circunstancias. Es una fuerza que vuela como el viento y que está destruyendo realmente la buena palabra que Dios está hablando a través de siervos de Dios. Hoy lo podemos equiparar a la manera en la que vuela la red. Es como si estuvieran en el viento. Nosotros nos podemos comunicar a través de las redes sociales a cualquier parte del país, mandamos el mensaje y lo están recibiendo en segundos en cualquier parte del mundo. Entonces puede ser figura de ello. Ahora, dice caballos preparados para la guerra, significa fuerza o violencia organizada, porque en aquel entonces, curiosamente, las guerras donde había más fuerza era con la caballería, y esto lo asemejaron para que entendiera el apóstol Pablo cómo era la situación que iba a atacarlos. ¿Por qué? Porque él le había tocado vivir con el ejército romano y sabía que la caballería romana era devastadora. Ahora bien, y dice lo siguiente, tenían coronas como de oro. No dice, tenían corona y tenían como coronas de oro, no dice que sean coronas de oro. Dice, en las cabezas tenían como coronas de oro. Entonces, como es una semejanza, no es que haya gloria, sino que pareciera ser. Por eso dice la palabra también que el enemigo anda como león rugiente, no dice que sea león, como león rugiente, y aquí dice que son coronas como de oro. Entonces van a engañar a muchos. Y sus caras eran como caras humanas. Esto nos habla de la inteligencia, la racionalidad que van a tener estos elementos que hoy está pasando. ¿Por qué? Porque detrás de las redes sociales hay muchísima gente muy inteligente, lo que sabe cada quien, manipulando las redes sociales, que te bombardean con información para que tú caigas en ellas. Y hay una frase dentro de la mercadotecnia que es muy usual, que dice que si tú no tienes el producto, tú te conviertes en el producto. ¿A qué voy con esto? En unas redes sociales, si tú no estás ofertando algo, entonces lo que se está ofertando es tu persona, tu tiempo, parte de tu vida. Por eso ven ustedes que la gente pasa tanto tiempo en las redes sociales y al final del día vuelan como si fueran langostas. Eso es importante. Ahora bien, esta situación se puede hacer por medio de la inteligencia virtual. ¿Por qué? Porque esa inteligencia virtual está operando, está funcionando, porque ya tiene ciertos cánones, ciertos parámetros, para que si alguien está buscando pelotas, pues le mandan información de miles de formas de pelotas, de muchas cosas, para tenerlo ahí, para que sea el producto, para poder tomar de su tiempo, tomar de su vida, y que esa persona esté viendo las publicidades que entran a las redes sociales. Esa es la realidad. Esto es bien importante que lo visualicemos. ¿Por qué? Porque esto se hace por medio de robots que están ya instalados dentro del sistema. No sé si ustedes recuerdan ver la película de Avengers. Resulta ser que quien manejaba toda la situación del Iron Man era una computadora. Y entonces hoy está operando eso de la misma manera. Vamos al verso 8. Tenían cabello como de mujer y sus dientes eran como de leones. El cabello de mujer significa la pérdida de la identidad. ¿Por qué? No porque
las mujeres no tengan identidad, no quiero explicarlo bien, pero un elemento de guerra, por decirlo así, con una presentación como de, entonces no nos habla que es, sino es una imitación de, porque si no nos hubiera dicho que eran mujeres que salían a pelear y todo. Entonces esta pérdida de identidad nos da muy clara visión de que quien manipula todo este movimiento demoníaco es una potestad que se llama la reina del cielo. Y esta reina del cielo es un orden demoníaco que controla a mucha gente, que dice que tienen como leones de dientes, porque como dientes de leones, perdón, leones de dientes, como dientes de leones, porque devoran todo lo que tocan, todo lo que se les acerca y se les permite, se lo van comiendo, lo van devorando y pues van demeritando realmente, porque no dice que lo terminen. Verso 9. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Esto, si lo vemos figurativamente, podría ser un ataque aéreo también a través de drones, a través de aviones, a través de helicópteros, a través de cualquier cosa, si es que se diera una batalla en lo natural. Pero es importante que nosotros entendamos y comprendamos que esta batalla es espiritual. Por eso dice, y el ruido de sus alas era el estruendo de muchos carros. ¿Quién ha escuchado volar a helicópteros juntos, por ejemplo? Pero en grupo se hace un ruido muy fuerte, imponente. Y a final de cuentas, si son muchos, si mandan a volar 100 drones juntos, se va a oír un zumbido como que, porque van juntos. Entonces es importante esto, porque al final del día resulta ser que hoy los ataques se hacen en esa forma. Verso 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Las colas como de escorpiones nos habla porque dirige cualquier elemento aéreo de los anteriores, llámese avión, llámese helicóptero, tenían una cola que los dirigía. Hoy por hoy ya los drones operan de diferente forma, porque se pueden ir inclinando, se pueden acostar, entonces las hélices, ya sean 4, 6 u 8, se manejan para que el dron pues se mueva de tal o cual suerte, ¿no? Pero a final de cuentas el dron tiene un frente y tiene una cola, y la parte de atrás es la que se refiere a esto. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, dice colas como escorpiones, porque ellos mismos llevan la destrucción al lugar que van. Ahora bien, aguijones porque pueden ser elementos tóxicos, o pueden ser misiles, o pueden ser bombas que matan a los hombres, y a las plantas pues no les hacen nada, a los animales probablemente no les pueden hacer nada. Pueden ser armas biológicas. Entonces la gente muere, pero lo demás no muere. Hoy por hoy podríamos equipararlo a lo que tenemos como pandemia del coronavirus. Está muriendo la gente, pero no muere ningún otro ser vivo más que el ser humano. Vamos al verso 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estos dos nos hablan de el falso profeta y el anticristo, es decir, Satanás. Abadón del hebreo, Abadón, que quiere decir destrucción y perdición. El libro de Apocalipsis es el ángel del abismo sin fondo, quien reinará sobre las plagas de las langostas que van sobre la humanidad, y en griego su nombre es Apolión. ¿Y por qué nos dice el nombre griego? Porque no olvidemos que los apóstoles, muchos de ellos tuvieron que aprender el lenguaje griego, porque era el que predominaba en el reino, me refiero a la jurisdicción romana, porque los romanos en instancia tomaron el latín, pero
también el griego como un lenguaje común y corriente para poder expresarse. Por eso algunas de las cosas que están escritas en la palabra de Dios, algunas de las partes están escritas en griego. Ahora es el destructor, realmente es el ángel o estrella del abismo que se equiparó en algún momento o se encarnó con el príncipe de Tiro. El hecho es que este va a tener poder para manejar a todas esas criaturas. Ahora bien, en muchos libros apócrifos, Abadón es considerado como una entidad demoníaca, como un ángel de la muerte, donde es un demonio del abismo, que es una creencia ya muy extendida a través de de los siglos, pues. En las escrituras se refiere a Apolión como el ángel del abismo, rey de todos los seres encargados de atormentar a la humanidad. El diccionario bíblico nos dice lo siguiente: la palabra hebrea que en el Antiguo Testamento a veces significa destrucción, en Job 31:12, generalmente es el lugar de la destrucción, morada de los muertos. Vamos al libro de Job, por favor, rápidamente, capítulo 31, verso 12. Porque es fuego que devora hasta el Abadón y consumirá toda mi hacienda. O sea, se va a acabar lo que sea. Ahora, 26, 6, dice lo siguiente: el Seol está descubierto y delante de él el Abadón no tiene cobertura. Por eso es tan importante tener una cobertura como hijos de Dios. Ahora bien, cuando nosotros entendemos toda esta situación, es bien importante, porque en Proverbios 15:11 dice lo siguiente: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. Ahora, Proverbios 27:20, el Seol y el Abadón nunca se sacían, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Vamos al verso 12. El primer ay pasó, y aquí vienen dos ayes después de esto. Estos ayes son las expresiones de dolor que maneja el Padre. ¿Por qué? Porque le duele su humanidad. Verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Verso 13. Delante de Dios, el 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Hoy, ¿esto por qué? Porque nos refiere a los cuernos del altar. Cuerno, proféticamente o figurativamente, es figura de poder, figura de autoridad, ¿sí? Y dice: oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Nos habla del poder de Dios. Y luego nos habla en el verso 15 que había ángeles en los cuatro, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Son cuatro elementos: hora, día, mes y año, porque son equiparables cada uno de los puntos. Y esto nos habla de la totalidad de lo que Dios va a hacer. El libro de Levítico nos habla de los cuernos del altar muchísimo, el libro de Ezequiel también, pero es bien importante que nosotros entendamos esto. El río Éufrates está en Egipto, y Egipto es figura de una autoridad demoníaca, de quien esclavizó al pueblo de Israel, de quien está trabajando sobre los hijos de Dios para esclavizarlos. Y hoy por hoy hay muchos hijos de Dios que están esclavizados a muchísimas cosas, a las redes sociales, por ejemplo, como hablamos. Pueden estar esclavizados a un deseo, a alguna situación, y tienen que ser libres. Ahora bien, sexto ángel nos habla de un número de hombre. Entonces el ángel fue fueron desatados. El sexto ángel nos habla del número de hombre. Por esta situación es que va a morir la tercera parte de los hombres que están. ¿Por qué? Porque es específico esta situación para el ser humano, para aquel ser humano que se ha degenerado, que se ha perdido, que
no está haciendo las cosas en el orden de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque es un gran número los que creen en el Señor Jesucristo, los que dicen que existe Dios, pero, atención, pocos son los que viven en santidad delante de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que en la venida del Señor muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos personas, y les va a decir el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conocí. Y también muchos dicen ser hijos de Dios, pero ni lo conocen. Vamos a dejarlo aquí, mis amados, y vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por este estudio, pidiéndote, Señor, que tú lo bendigas, que seas tú, Señor, haciendo la obra, que seas tú bendiciendo cada hogar aquí representado, Señor, a través de la red, y que todo lo que nos estás enseñando sea para grande bendición, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Les mando un fuerte abrazo, les amamos mucho. Cuídense mucho, por favor, están habiendo rebrotes, pero cuídense mucho, por favor, guárdense. El Señor los guarde y los bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Pasen linda noche. Dios los bendice.